Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Me refiero al pasaje de Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer el verso 1 al 11. Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 11. Una vez que lo tenga el texto de la Biblia, si me dice amén, entenderé que puedo leer. Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 1 al 11. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración, Señor, es que nos sea concedido, Señor, poder hablar con libertad, con denuedo de tu palabra, de modo que el mensaje sea claro, sencillo, comprensible
a oídos de todo tu pueblo y que en ellos seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad. Señor, en la seguridad, en la confianza, bajo la guía, la dirección de tu Espíritu Santo, y que hemos de estar compartiendo de tu palabra y que por ella hemos de estar siendo enseñados, Señor, es que me hago a un lado para que tú seas ministrándonos por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Podemos ver en esta historia de la Biblia, en esta narración bíblica, amén, de que Ana recibía de la mejor parte de lo que escogido recibía, y tenía el afecto, tenía el amor de su marido, pero ella no podía disfrutarlo, al punto tal que aún en días festivos, en donde se suponía tenía que ser un día de celebración, se suponía que tenía que ser un día de festividad, Ana no celebraba. En vez de estar comiendo, estaba llorando. En vez de estar disfrutando y estar gozosa en la presencia de Dios y en ese día de celebración, ella se encontraba aparte, llorando, lamentando por su condición. Pero dice que esto no sucedía simplemente por el solo hecho de que ella no tenía la gracia de poder dar a su marido un hijo, de poder traer un hijo a este mundo, lo cual para las mujeres, especialmente para las mujeres hebreas, era muy importante. Amén. Hoy el concepto de maternidad se ha distorsionado mucho a causa de que la maldad ha ido creciendo, pero el concepto de maternidad para la mujer hebrea era muy importante, aún para nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Amén. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en cartas como las cuales le escribe el apóstol Pablo a Tito, allí en su primer carta, por el capítulo 2, verso 12, diciendo: esté la mujer en sujeción, esté callada, aprendiendo de su marido. Y luego en el verso 14 le dice: y la mujer se salvará engendrando hijos. Amén, lo cual muchas veces se ha malinterpretado pensando en que la salvación viene por engendrar hijos y que tiene que ver con la salvación del alma, cuando en realidad no habla de la salvación del alma, sino habla de la salvación de lo que es una corriente, como por ejemplo la corriente que hoy nosotros vemos que pulula en el mundo, amén. Esa corriente donde la mujer prefiere la independencia, prefiere salir a trabajar, no estar sujeta a un marido, prefiere no tener hijos para no verse atada, amén, lo ve como parte de lo que llaman hoy comúnmente el patriarcado. Pero en aquellos días esto no era así ni sucedía de esta manera, sino todo lo contrario. La mujer se sentía dichosa trayendo hijos, pudiendo traer hijos. Amén. Sobre todo, ¿por qué? Porque había también una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que una mujer concebiría y que daría a luz a un Salvador. Amén. Por eso cuando vino la anunciación para la Virgen María, le dijo, ¿qué le dijo el ángel? Bienaventurada eres, dichosa eres María. ¿Por qué? Porque Dios te ha visto y te ha escogido para que traigas al Salvador al mundo. Amén. Y ella se sintió honrada y dijo: hágase con tu sierva como tú has dicho. Amén. Y aunque no sabía cómo iba a ser la experiencia, imagínense, nunca había tenido marido y de repente se le decía que iba a concebir, que iba a traer un hijo, y encima estaba para desposarse, lo cual también le significaba que le iba a traer un conflicto con su futuro marido. Amén, el cual era José. Sin embargo, en el gozo ella de poder servir a Dios, de poder ser el instrumento de Dios para poder introducir a Cristo al mundo, dijo: hágase con tu sierva como quiera. Después de lo demás veremos qué pasa. Amén. Pero tenía el gozo de que había sido escogida para traer al Salvador al mundo. Amén. Así también cuántas madres piadosas, mujeres piadosas, han sabido criar a sus hijos en el amor, han sabido criar a sus hijos con la gracia y con la sabiduría de Dios, pudiéndose luego sus hijos convertirse en instrumentos útiles para el Señor. Amén. Por ejemplo, un testimonio que tenemos es de los hermanos Wesley, los cuales fueron utilizados en los primeros avivamientos, allí por el año 1700, amén, que fueron criados por su madre e instruidos
en su casa. Las madres antiguamente usaban aún la Biblia para instruirlos en las cuestiones de la letra, de la literatura, en las cuestiones de la historia, para enseñarles a leer, usaban la Biblia, amén. Entonces, y fueron hombres que fueron usados, y así como tantos y tantos hombres de Dios. Entonces, el concepto de maternidad para ella era muy distinto a lo que hoy se vive comúnmente en la mujer, y era muy importante. Pero lo que nosotros podemos mirar en esta historia, de la que nos narra la Biblia, que había una rival, la cual era Penina, que tenía la gracia, que tenía la bendición, e irritaba constantemente a Ana. Amén, era como un aguijón que estaba ahí para marcarle, en vez de compadecerse, porque ella disfrutaba de la gracia de poder traer hijos, la veía a la otra que estaba afligida, que estaba lamentando en condición lastimera porque no podía concebir y traer hijos, y en vez de consolarla, la pinchaba, estaba ahí para irritarla. Dice que esto hacía todos los años que subía y le era el motivo de tristeza. Ahora, nosotros podemos mirar, y de esto tenemos que aprender, que uno puede decir, bueno, ¿por qué lamentaba a Ana? ¿Porque no podía tener hijos? Ciertamente, Dios no la había concedido, porque Dios es el que da esa gracia, amén. Cuando Dios abrió la matriz, ella tuvo hijos, y no solamente tuvo a Samuel, el cual fue el primer de los jueces en la tierra de Israel, fue un hombre muy usado por el Señor, sino que tuvo muchos más hijos también, Ana, después de Samuel, amén. Entonces podemos ver que cuando Dios abrió la matriz, ella pudo comenzar a tener hijos. O sea que era algo divino, era algo que Dios permitía o no permitía. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros podemos mirar que la razón por la cual Ana no tenía hijos no era una cuestión solamente de ella, sino era una cuestión con Dios, que Dios no le estaba concediendo. Y Dios aún permitía que tuviera esta rival que constantemente la pinchara. Y así nosotros vemos a nuestro alrededor muchas veces a personas que constantemente nos están irritando, en vez de alentarnos, en vez de fortalecernos, en vez de darnos para adelante, empujarnos para que sigamos, nos echan para atrás, nos desalientan, o nos irritan, o nos hacen poner mal. Amén. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué motivo es que están ahí? Una de las cosas que Dios quería era que Ana dejara de mirar su condición de que era estéril. ¿Por qué? Porque cuando uno está mirando por su condición y no mira a Dios que pueda revertir las situaciones, es que se impide que pueda haber un cambio. Entonces el Señor le permitía que estuviera ahí Penina, irritándola constantemente. ¿Para qué? Para que ella en su aflicción se pudiera volver a Dios. Cuando se hubo vuelto en su corazón a Dios y clamó y se desprendió, dijo, si tú me lo das, yo te lo entrego. O sea, que no pedía siquiera para ella, sino que pedía para Dios. Ahí fue cuando Dios glorificó su nombre. En el libro de Éxodo, en el capítulo 38, la Escritura narra de que cuando el Señor mandó a construir el tabernáculo en la tierra, lo que se utilizó para el mar de bronce fueron los espejos de las mujeres. Había muchos artículos de bronce, pero se recogieron los espejos de las mujeres llevaban sus espejos, lo cual era algo común que se utilizaba para poder mirarse a sí mismo, amén. Y nosotros sabemos qué importante puede ser un espejo para una mujer. Sin embargo, dice que esos fueron los elementos que se utilizaron para construir el mar de bronce, que era el lugar que estaba en el tabernáculo. Y ahora nosotros podemos mirar por qué razón. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que mirar, que cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos nuestra incapacidad y miramos que no estamos dando fruto, amén, y miramos que no podemos salir adelante, nos sentimos frustrados, nos sentimos angustiados, y eso nos impide disfrutar, así como se sentía angustiada, afligida Ana, y le impedía disfrutar del favor, le impedía disfrutar
diferencia que hacía su marido, porque su marido le dijo, ¿acaso no te soy yo mejor que el amor de 10 hijos? ¿Por qué estás llorando? ¿De qué te lamentás? No tengo para ti un cuidado especial, no separo lo mejor para ti, ¿por qué no lo puedes disfrutar? Porque estaba constantemente mirándose a sí misma y que ella no le daba hijos, que no podía tener frutos. Entonces cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y empezamos a ver lo que no podemos hacer, lo que no logramos, y empezamos a mirar que tenemos dificultades, que no estamos logrando salir adelante, eso en vez de lograr que cobremos ánimo y que no fortalezcamos, nos lleva a que nos desalentemos y que muchas veces aún desistamos de seguir adelante. Por eso también van a estar las peninas a nuestro lado que van a estar irritándonos. En la Escritura dice que el salmista dice, casi me deslicé. ¿Por qué? Porque veía la prosperidad de los que no tienen temor. Casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué? Porque había gente que no tenía temor de Dios, que no era temerosa de Dios, pero que prosperaba y que le iba bien. Hasta que entrando a tu santuario comprendí el fin de ellos. Entonces muchas veces nosotros nos ponemos a comparar y nos medimos con otros y vemos lo que otros logran y que de repente aún ni siquiera está el temor de Dios en su corazón, no está la fe y aún puede que están haciendo todas las cosas mal para con Dios. Y decimos, ¿por qué le va bien y a mí y yo no logro salir adelante? Porque nuestro enfoque no es el correcto. Dios no nos manda a mirarnos a nosotros y por nosotros lo que podemos hacer o lo que podemos lograr. Dios nos manda a tener puesta la mirada en Él, en el autor y en el consumador de la fe. Amén. La Escritura nos dice que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder para cambiar nuestra situación, para revertir nuestra situación. Amén. Él es el que tiene el poder para que aquellas cosas que por nosotros mismos no podemos hacer, se puedan lograr. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Podemos mirar a la nación de Israel cuando estaba por entrar a la tierra prometida. Tenía el Jordán por delante, un río que no es muy ancho, pero sí que es bien caudaloso y sobre todo en cierta época del año se desborda. O sea que tú no sabes dónde estás pisando, puedes estar pisando sobre los llanitos y de repente caes en el barranco. Amén, porque es de característica que no es muy ancho, pero sí, al ser un río caudaloso es bien profundo, o sea que de repente, y sobre todo al desbordarse, tú te encuentras caminando y por ahí el agua te llega a los tobillos, pero das un paso y caes en el barranco porque ahí es donde comienza verdaderamente el límite del río. Y le vemos al Señor diciéndole, y por medio de su siervo Josué, mandando a los levitas, gente de desierto, 40 años en el desierto, la única agua que veían era la que brotaba de la peña. Amén. Se criaron ahí en el desierto diciéndoles, carguen el arca en sus hombros y comiencen a caminar. Los mandó a atravesar un río caudaloso que se estaba desbordando en la peor época del año y les mandó a caminar por delante, les mandó a caminar por medio de la fe. Dice que cuando pusieron sus pies y empezaron a caminar, entonces las aguas se detuvieron, partiéndose nuevamente las aguas para que la nación de Israel pudiera atravesar por lo seco. ¿Qué estaban mirando? ¿Miraban las aguas? No, miraban la palabra que les había sido dada, que cargaran el arca en sus hombros y que caminaran, que se aventuraran a caminar. Y así también le podemos ver a un Pedro en el mar de Galilea, diciendo, eres un fantasma. No, no soy un fantasma, soy yo. Si eres tú, Señor, manda que vaya yo también y que pueda caminar sobre las aguas. Y diciéndole al Señor, bueno, ven. Amén. Y sale Pedro de la barca y se encuentra caminando sobre las aguas, pero de repente baja la mirada y empieza a mirar sus tobillos y que las aguas estaban golpeando, las olas estaban golpeando sus tobillos y comenzó a hundirse. Y dijo, socórreme, sálvame porque perezco. Y el Señor extendió su mano, recogiéndolo y poniéndolo sobre la barca en lugar firme. Amén.
¿Qué es lo que le pasó? Dejó de tener puesta la mirada en el Señor y empezó a mirar su situación. Así cada vez que nosotros sacamos la mirada del Señor para mirar nuestra situación, cual fuera la situación. Y ojo, puede ser que estemos mirando la situación y que las cosas se complicaron y que nos está haciendo difícil. Pero también podemos mirar la situación y que todo nos va bárbaro y creernos que estamos saliendo adelante por nosotros mismos, lo cual también es perjudicial. Amén. Porque no le damos la gloria a Dios. Porque no glorificamos al Señor, amén, diciendo que por la gracia de Dios, no porque fuéramos algo o que nuestra competencia sea de nosotros mismos, como si por nosotros mismos fuéramos competentes, sino que somos competentes según la gracia de Dios. Así dijeron los varones, amén, los discípulos cuando pusieron los ojos sobre ellos, diciendo estos varones, amén, los primeros apóstoles, los primeros discípulos, ¿por qué ponéis la mirada en nosotros como si por nosotros mismos este milagro hubiera acontecido? Los ojos, este hombre se ha levantado. ¿Por qué? Porque has creído en el Señor Jesucristo. Amén. Por causa del Señor Jesucristo es que este hombre hoy está en pie. Entonces podemos mirar que siempre los dos extremos son malos. Yo puedo estar mirando mi dificultad y no salgo adelante, y por estar mirando continuamente mi dificultad desanimarme y desalentarme y bajar los brazos y desistir de seguir aventurándome en caminar por medio de la fe. Y es una aventura, pero no es una aventura a tientas, sino que vamos con un mapa. Amén. No es que salgo a la buena aventura a ver a dónde termino desembocando. Sabemos que entre tanto estamos en esta tierra, somos peregrinos y somos extranjeros, pero nuestra ciudadanía es de los cielos, ¿cierto? Así que nosotros estamos aquí y entre tanto que estamos aquí, vamos camino hacia la patria celestial. Por lo menos yo tengo esa esperanza. ¿Usted tiene esa esperanza? Entonces no es que estamos en una aventura y no sabemos ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Amén. Y tenemos un manual, una guía que es la palabra de Dios. Pero digo que es una aventura, ¿por qué? Porque el Señor nos permite contarnos con cosas nuevas todos los días. Nos sorprende el Señor. Amén. Haciendo el Señor en nosotros lo que pensábamos que era imposible por nosotros mismos. Entonces los dos extremos son malos. Tanto el mirar de la aflicción, la lucha, la prueba y ver que no puedo salir adelante, y mirar la victoria y mirar el triunfo y creer que por mí mismo fue hecho y no glorificar a Dios. Amén, lo cual es el principio de nuestra caída. ¿Por qué? Porque antes de la caída es la altivez. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Amén. Entonces, si estamos saliendo adelante por la obra de Dios, por la gracia del Señor, si las cosas se nos dificultan, es porque Dios quiere glorificar su nombre. Como cuando le preguntaron, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús dijo, no es que pecó este ni que pecó sus padres, sino que fue escogido para que se viera la gloria de Dios en él. Entonces hay situaciones que se nos presentan que no es porque no estamos obedeciendo o no estamos creyendo o no tenemos la fe suficiente, sino porque Dios quiere glorificar su nombre y nosotros tenemos que poner la mirada en Dios y con esperanza de que el Señor va a estar obrando y trabajando en favor nuestro. Así que cuando ella se entregó verdaderamente al Señor y que lo que pedía ya no lo pedía para sí misma, sino que lo pedía y le estaba dispuesta a entregarlo a Dios, Dios le concedió poder salir adelante con un hijo a quien luego le fue concedido poder ser un gran instrumento en las manos del Señor, al punto tal que ungió al primer rey de Israel y al primer rey escogido por Dios. Amén. Entonces, que fue el rey David. Hermanos queridos y hermanas queridas, que de esta palabra podamos fortalecernos para poder no mirar la dificultad que tenemos, no mirar la prueba, sino mirar a Dios. Y si estamos siendo bendecidos y las cosas están encaminadas, que no creamos que somos nosotros o nuestra gracia o nuestra sabiduría, sino que es la gracia de Dios y es el poder de Dios
que está orando en favor de nuestras vidas. Amén. Hasta aquí la meditación entonces de la palabra del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,